Bien, pero bienvenida toda la hermandad adicta al balompié, porque tenemos una edición de Secretos del Vestidor de leyenda, o sea, de Salón de la Fama, gran jugador, excelente persona, leyenda aquí y también en su país, pero vaya que marcó una década, marcó un equipo, marcó un estilo de fútbol. Para mí, el Modric ecuatoriano, Alex Aguinaga. Sí, señor. Gracias, muchas gracias, gracias, sí, señor, gracias. papá. Y qué Betito, qué gusto, qué gusto. ¿Cómo Gran estás, amigo Alex? también tú, obviamente, nos conocimos hace muchos años, pero ya después convivimos más en Fox Sports. Que No, tuvimos bueno, ahí un buen yo tiempo. fan de verte gozar, o sea, de gozarte en el fútbol, pero también hasta mi jefe, también el Caballo Roca, Claro, gozando. sí, sí, sí. Y hasta su amigo, el único fanático del Necaxa. César Bono. No, Ortiz de Jorge Pinedo. Ortiz de Pinedo. No, pero es que trabajó mucho César Bono con tu papá. Muchísimo. Cine de Y ficheras. Jorge, obviamente, el fan number one que dice, estaba él, don Ramón Valdés, Ok. César Bono, de los conocidos. Bueno, doña Florinda, esposa de don Roberto También. Gómez Bolaños también. Oye, pero Ortiz de Pinedo, como dices. Jorge, sí, Jorge toda la vida. Toda. No, con Jorge y compartimos, fíjate, en una ocasión, hablando ya de secretos de vestidor. Por favor. Digo, en una ocasión el equipo estaba haciendo pretemporada en Fresno, en California, Anda. y empezaron ya con los partidos. Y obviamente vendían los partidos si es que jugaba ciertos número de jugadores y a veces en el caso de que yo jugara. Y yo estaba de vacaciones porque me había ido con mi familia, no me acuerdo si a Cancún o a Acapulco, pero estaba de vacaciones. Relax, no me molestes. Entonces me llamaron de Necaxa que tenía que ir, bueno, de Televisa, no de Necaxa, de Televisa, que tenía que ir a jugar ese partido. ¿Estás de vacaciones? Yo estaba de vacaciones, le digo, pero ¿cómo? Estoy de vacaciones con mi familia. Se va toda la familia. Digo, ¿cómo? O sea, es que estoy descansando, no he hecho nada. Oye, aparte me llamaban a la selección, entonces venía de haber jugado eliminatorias, Copa América, no sé, algo. Me habían dado un plazo un poquito más extendido de vacaciones porque fui yo a representar a Ecuador. Creo que era después de una Copa América. Y le digo, ¿pero cómo? No entiendo. Sí, es que se vendió un partido, pero dentro de las cláusulas que venían es que Alex Aguinaga tenía que jugar. La estrella, tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Pues tuvimos que agarrar un avión, llegar al aeropuerto de Los Ángeles. Pero convencer a la familia, Alex, ¿sabes qué? A ver, break a las vacaciones. No, le Vamos digo, y regresamos. ¿qué creen? Tenemos una buena. Vamos a Estados Unidos de vacaciones. Mis hijos chiquitos. Claro. Mi esposa como diciendo, ay, hacer maleta y todo. Agarramos de volada todos. ¡Bum! Nos fuimos al aeropuerto. Llegamos a Los Ángeles. ¿Y quién crees que fue nuestro chofer sorpresa? No es cierto. No me lo digas. Con Jorge y su familia. ¿Sí? Había rentado una van, Jorge, y nos fuimos con Jorge hasta Fresno. Toda la familia. Toda la familia de él, mi de familia. Aguinaga, Sí, familia Ortiz de muy Pinedo. divertido, muy y divertido. compartiendo. Muy divertido con Porque Jorge. Y obviamente- ahí, yo no había tenido tanta relación con Jorge hasta ese momento. Como aficionado, saludábamos. Pero ya sabías y que era todo. la estrella de la Claro, tele y sí, que era sí, el no, gran obvio, comediante. obvio. Nosotros lo conocemos como el doctor Cándido Pérez. Nosotros también, o sea, obvio. Ese Porque personaje es el que lo marcó. Ecuador, claro, en Ecuador era el doctor Cándido Pérez. Es más, fue al partido de despedida, fue Jorge, ¿no? Invitado. Estaba también invitado don Roberto con su familia, con su esposa, pero no, bueno, con doña Florinda, pero no pudo ir don Roberto, pero Jorge sí estuvo ahí. Entonces, siempre fue muy divertido. Una anécdota Porque era rarísimo, mega rarísimo. fan, me contaba mi papá, antes de que existiera el Necaxa. ¿Te acuerdas que tenía como otro nombre? No. A ver, el Necaxa existió desde los 20 y pico de años, que 1920, que Ok, más o menos se entonces le formó. cambian el nombre. Ok. Viene hasta 1970 que cambian el nombre por 10 años al Atlético Español. Que hacían gol, 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 Atlético Español. Me decía y me platicaba mi papá que ahí estaba solito, Ortiz de Pinedo, con la banderita. Desde esa época, fan del Necaxa. No, yo creo que antes. Pero obviamente ahí se cambió el nombre Atlético Español y muchos fanáticos, muchos aficionados se fueron a otros equipos. En esa época, el mejor equipo era Cruz Azul, esa época de 70, 80. Ok. Y ahí mucha gente se fue, entre ellos, me recuerdo que me dijeron, porque yo no lo conocí, el Gordo Ordóñez, que era muy fanático de Cruz Azul, pero había sido del Necaxa. ¿Y por qué se fueron? Porque, bueno, cuando cambia el nombre de por sí,
ya no son los mismos colores, aunque era blanco con negro, creo que era el Atlético Español, Necaxa blanco con rojo, pero mucho decía que era porque le insultaban demasiado a los aficionados del Atlético Español, que lo que les utilizaban creo que gachupines y muchas palabras ya El bullying. fuera de tono. El bullying entonces deportivo. ya quedó como que ya la gente no estaba tan a gusto y dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy. Por otra vez se fueron a Cruz Azul, América, Pumas, equipos de la capital, y Chivas también, que eran obviamente los 4 grandes. Y luego ya viene el cambio, o sea, regresan a ser Necaxa. Regresamos. Y luego a ya viene tu Necaxa. época y lo hacen ya equipo de década. Y regresa a Necaxa porque Televisa lo compra. Ya está. O sea, Televisa lo vuelve, revive al Necaxa y empieza una etapa maravillosa, todavía con subidas y bajadas, pero de los 90 en adelante, yo llegué en 89, del 90 en adelante fue El la equipazo. década del Necaxa. El equipazo. Oye, antes de sacar el maletín con las playeras, porque bien lo dijiste, Alex, los secretos del vestidor, ¿eh? Yo sé que a lo mejor, no sé si estás planeando algún libro, si en el futuro vas a sacar memorias de Aguinaga, pero quiero que aquí por lo menos 1 o 2 secretitos nos digas. A ver qué contamos. Pero nada más para rematar, vi que saliste en La Familia de 10, ¿no? Sí, Actuando justamente con Jorge. Ortiz de Pinedo. Ya me invitó. ¿Y qué personaje Me hizo invitó Alex Aguinaga? El de Alex Aguinaga. Claro. Obviamente. Un crack. No. Bueno, a nosotros cuando estábamos en Necaxa, y nosotros los jugadores de Necaxa, salimos en películas o en series de televisión. ¿En Bueno, serio? A mí me tocó salir en el juego La Vida, salí también en Serafín, estuvimos en una película que fue el de Atlético San Pancho. Claro. Con, Pero en Serafín, con Plutarco. ¿siendo que Plutarco Asa o quién? Sí. Oye, pero Serafín siendo Alex Aguinaga. Sí, todos siempre siendo los No eras un jugadores. personaje, salías de jugador. Era yo mismo, interpretado por el super comediante yo mismo. Pero tu última participación, porque me estás hablando de Serafín, de la película, sí. la última fue con Ortiz de Pinedo. Sí, también salí como yo mismo, yo mero. Y sale porque obviamente el personaje es mega fan del Necaxa. Claro, porque... Te invitan al hotel, ¿no? López, ¿cómo es el nombre de Jorge? Pero yo recuerdo que ponen banderas del Necaxa en el hotel y la playera. Y obvio, como ha pasado el tiempo, todos están de, ¿quién? ¿Alex Aguinaga? Ubícate, papá, ubícate. Pero para Ortiz de Pinedo era, espérame, está aquí Zidane. Sí, y agradecido por la invitación de Jorge, por el elenco que me trató muy bien. ¿Te divertiste? Sí, y en muchos, creo que también salí en algún momento en algún sketch de Jorge, no me acuerdo si estaba como la escuelita que tenía, no me acuerdo. Claro, también te invitaron. Sí, y yo me llevaba muy bien con todos los actores de esa época, ¿no? Yo lo sé. Sí. Aprovechando. ¿Vamos a sacar la primera? Dale, venga. Oye, pero no quiero que por favor te toques el corazón y digas todos los secretos que tienes. Uf. Vamos a arrancar como tiene que ser. Mírate, por favor. Muy buena. Alex, mira qué chulada. Sí. Sácala, por favor. Antes de la primera estrella. Muéstrasela a la banda, por favor. Con esta ganamos el primer campeonato al Cruz Azul. Nada más. Todavía no teníamos estrellas. Como la ves ahí, la playera ya después ya tiene 3. Las únicas 3 estrellas de liga. Y sí, en esta época se armó un equipazo. Ya con Roberto Saporiti habíamos dado avisos de que el equipo podía ser campeón. Pero nos faltaba fortalecer la defensa. Roberto, un técnico que de la mitad de la cancha para adelante era fantástico, extraordinario. Se nos hacía jugar por nota, pero terminamos los partidos ganando 5-4, perdiendo 4-3. Siempre hacíamos goles. O sea, ya sabían que les iban a vacunar. Pero nos hacían goles siempre. Sí. Bueno, nuestra defensa, algunos de los centrales apostaban entre ellos a ver cuántos túneles hacían. O sea, imagínate un túnel en nuestra área. ¿Y tú qué? ¿Te morías del coraje? Era como, por Dios, ya hagan algo. No, de punta para arriba, nosotros acá la arreglábamos. Y en la delantera, bueno, estaba Peláez, Basay, el Beto y yo, ¿no? Entonces, en la mitad de la cancha, Nacho y estaba el Flaquito Esquivel. Pero la defensa sí costaba mucho trabajo. Llega Manuel Lapuente en el 94 y acomoda el equipo. Okay. Pero antes de eso llega Enrique Borja. Y de la mano de Enrique Borja llega Manuel Lapuente.
que Borja se convierte también como una especie de ícono o emblema del Necaxa, ¿no? Les ayuda brutalmente. Claro, no, pero a ver, no nos olvidemos que Presidente también fue del equipo, ¿no? Enrique Borja fue presidente del equipo, o sea, llega como presidente en el 94. Él había estado, bueno, obviamente todos saben quién es Enrique Borja en el América. Antes de eso estuvo en el Pumas, que era ídolo también en Pumas. De esas pocas veces que un jugador cambiaba de un equipo a otro, y de ese tipo, ¿no? De Pumas a América o de Con América tanta a Pumas, rivalidad. por la rivalidad. Y fue ídolo en los dos equipos, más en el América, obviamente, ¿no? Entonces, todo el mundo se acuerda, a veces dicen, ¿quién es Enrique Borja? Y se acuerdan de Chespirito, el Chavo del 8, gol de Borja. ¿No? Esa era la frase del Chavo, gol de Borja. Y esa era. Y ahí, pues obviamente, la fama de Enrique creció a nivel mundial, porque hay que decirlo, las películas de Don Roberto, la serie de Don Roberto, Chapulín, Chespirito, el Chavo, todo. Era... Hasta Maradona lo alababa. No, bueno, digo, yo igualmente. O sea, nosotros en Sudamérica era a las 8 de la noche sentarnos a ver el Chavo del 8. Ritual. Era Y parte, familiar. Y era toda la parte banda. de nuestra familia. Sí, así como igualmente un sillón, toda la familia, un televisor que era control remoto. O sea, nos decían nosotros, cámbiale, y nosotros íbamos, le cambiábamos. En televisión todavía, todavía en blanco y negro. Sí, 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 todavía tecnología en blanco y negro. Toma. Claro, pero era ir a ver el Chavo del 8. Obvio, te marcó la época. Mi papá, bueno, lo adoraba a don Roberto, igual, o sea, bueno, lo que dices de Maradona, Diego, en mi caso igual, ya te contaré alguna nota con él, cómo conocí a don Roberto, pero sin lugar a dudas que Borja, Enrique, llega al Necaxa y de la mano de La Puente, porque trae La Puente, que había sido campeón con el Puebla, perdón, Sí. con el Puebla, y empiezan a armar el equipo. Y Manolo dice, el equipo está muy bien conformado, pero voy a traer a algunos jugadores de la defensa. Llega Lalo Vilches, llega el Picas Becerril y llega el Chama Higareda. Más el Cuchillo, que era el lateral por izquierda, esa era nuestra defensa A ese no le titular. hacían túnel, ¿o sí? Al Cuchillo. Ellos no salían tocando la pelota. O sea, ellos era firme, toca rápido a Nacho o al flaquito Esquivel y a nosotros el balón y vámonos. O sea, eran algo más chacas, llegaban como más artero, porque no, el Cuchillo Herrera más fuerza, claro. O sea, obviamente no es de los suavecitos de ahorita. El Cuchillo Herrera tiene su fama, ¿no? No, el Cuchillo, el Picas, el mismo Lalo eran duros y el Chema era quizás el más suave de esa defensa. Y en el arco, obviamente, Nico Navarro, ¿no? Entonces, ahí empieza un poquito ya el tema de ser un equipo mucho más sólido. Decía Manolo que nosotros teníamos el gol natural. O sea, un gol siempre hacíamos. O sea, era muy difícil que nos vayamos en cero en los partidos. Era muy difícil. El gol era natural. Entrábamos ya a la cancha ganando 1-0. Que después, bueno, había que mantenerlo, sostenerlo, la defensa. Entonces todos defendíamos y todos atacábamos. Pero sobre todo, la férrea defensa es lo que ayudaba muchísimo. Oye, Alex, hablabas de cómo alguien como Borja, que estuvo en el América y que luego pasa a Necaxa, porque si algo tuvo el Necaxa era como el hermanastro del América. Era el hermano menor. El hermano menor. El hermano menor, no hermanastro porque sería de padres distintos, pero éramos la misma familia. Ok, entonces el hermano menor. El hermano menor porque... Pues, pero luego el hermano menor le pegaba al hermano mayor. Y había que hacerlo así. Si algo tenía el América que nosotros no teníamos era poder económico. Y obviamente, a ver, es entendible, el patrón le iba a la América. El equipo era la imagen de Televisa. Pues, y los mejores jugadores iban para la América. Las mejores instalaciones eran las de la América. Entonces, correcto, todo era América. Nosotros fuimos hasta Cuautitlán, porque antes entraba en la Leandro Valle, que está ahí en la zona del mercado, toda esa zona. Y compraron un terreno en Cuautitlán, hicieron canchas ahí, un chozón para como vestuario, las oficinas muy... Yo en mi etapa de querer ser futbolista, por el conecte que tenía mi papá con Ortiz de Peñida, fue justo estar ahí. O sea, hice pruebas y acá el uniforme del Necaxa y todo, hasta Cuautitlán. Sí. Era un buen trayecto. Yo en auto propio,
con los amigos que hacíamos cerca de 2 horas de viaje, porque yo vivía en la Colonia del Valle. Sas. Entonces hacíamos 2 horas de viaje. Y de regreso hasta 3, 4, Pero ustedes dependiendo. callaban bocas, ganando campeonatos, armando un equipote y aparte con unos partidazos. Claro, pero seguíamos allá. ¿Por qué? Y cuando jugábamos contra el América era ganar al América. O sea, nunca les dijeron, oye, bájenle tantito. No, O sea, nunca no, hubo nunca. Necesitamos Nunca, que gane el ni América. siquiera- Alex, ni nunca hubo. siquiera la insinuación. Nada. Nada. Es más, mucha gente decía, es que cuando juegan contra el América se pone... No, nosotros éramos un equipo que contra todos le queríamos pegar. Bueno, le metíamos 7 goles al Atlante, 7 al Monterrey. Al América le metíamos 4. O sea, no nos tentábamos el corazón. No porque era el hermano mayor, No, tenías que verlo era diferente. al contrario, ¿no? Es como que, ¿por qué le dan más dinero a él? ¿no? Es como que le quieren más al hermano mayor, bueno, pues le vamos a pegar. Y así era. Entonces nosotros le pegábamos siempre. Esa década del 90, pues América, con todo y los equipazos que armaba, no olió nunca la final. Oye, y hablando del vestidor, de esa familia, de ese Sí. equipo que armaste, ¿quién era tal vez como, no el más mamón o más pesadito, pero sí como que a lo mejor era como el que no te metas con él porque tiene su carácter? Pienso en un, no sé, El García Beto, Aspe. El Beto. No, sí, el El Beto. tocayo. No, el Beto siempre fue así como muy gruñón, muy serio. Sacar una sonrisa era difícil, ¿no? Pero o sea, profesional al 100, Ah, claro, tipazo el Beto, muy entregado. Y eso, el carácter del Beto ayudaba mucho, ¿no? Porque, a ver, hay mucha gente que te exige, pero no hace nada. También. O sea, son No lo los demuestra en la famosos cancha. líderes de Boca, ¿no? Que, oye, corre. Y Tuca Ferretti, ¿dónde está jugando, no? Entonces, de ahí creo que, ¿y tú cuándo corres? O sea, me estás gritando que corra, que meta, que luche y tú no haces nada. No, el Beto corría, metía y peleaba con todos. Y así éramos todos, ¿eh? O sea, todos ¿Y cómo teníamos recordabas ese vestidor? ¿Cómo qué? ¿Cómo recuerdas ese vestidor del Necaxa? O A sea, todo dar, a ¿Sí? todo dar. No, es que era muy heterogéneo. O sea, desde el Beto, que era serio y, ojo, que también le hacían bromas pesadas. no, ¿se metían con él? Claro. No, es que era parte del grupo también. Pero Pero sí le se enojaba. Sí, entonces había que tener cuidado igual con el Beto. Podríamos a Luis Hernández en el vestidor. O sea, Uy, Luis era un- folclórico, Claro, el no. matador, o sea, con esa mata. Luis Hernández con Manolito Sol eran un desmadre ahí adentro. De plano. Sí. Desmadre en toda la extensión. Lo ¿Me estás más- hablando de música, de...? No, de todo el desmadre completo. Estos dos, fíjate que en una ocasión, nosotros concentramos en el Hotel Radisson. Ya. El Hotel Radisson, para la gente que no conoce, es un hotel donde los pasillos dan a la parte del lobby. del lobby. O sea, Perfecto. se ve desde arriba Te el puedes lobby. asomar. Te asomas y ves el lobby. Y están las habitaciones, pues, un elevador también panorámico. Ahí concentramos normalmente con el Necaxa. Y este par de amigos decentes se compraron disfraces de Batman y Robin. Lo más gracioso es que se compraron disfraces tamaño niño. Entonces quedaba pegadito, no se podían poner, pero las máscaras estaban puestas. Entonces iban por los pasillos simulando, ¿no? La ¿Matador música quién era? de- ¿Batman? Claro, Batman era el Porque él era matador, como Robin. Luis y Manolito Sol es Robin. Ahí ya está. El matador Entonces, era Batman. y estaban... ¿Por todas las pasillas? Batman, sí, así, ellos cantando. Golpeaban la puerta, le golpeaban la puerta del Picas. No. Y le ponían ahí para que no vea por el ojo de buey. Este buey que... El Picas abre la puerta. Entonces no veía Pensando quién que era. era Entonces alguien del hotel. abre la puerta, no, hombre. Empujaron la puerta, lo agarraron al Picas, lo tiraron en la cama, le envolvieron en la cobija y le empezaron a pegar, ¿no? Decían, pa, pa, Como en la serie. pa, sí. Como en la serie. Pau, pim, sí. Ah, no, Esos qué chula. Eran unas bestias. Pero, muy pero no, gracioso. no tocaban en el cuarto de Beto García Aspe. No creo que tocaron. Bueno, sabían en dónde tocar estos ¿A desgraciados. ti, ¿no? ¿A ti te molestaron? Sí, pero ¿Sí? no de esa manera, pero sí de otras que de repente te hacían nudos en la ropa.
a uno de los amigos que usaba unos zapatitos, le clavaron los zapatos al piso. No me digas. Entonces era de los que ponían los zapatos, se ponían los zapatos y se levantaba para irse, ¿no? Entonces puso zapatos, no se movía. Ya sabían. Entonces todos así esperando la reacción, ¿no? Porque era lo gracioso. ¿Polos pica pica hubo de por medio? También, que eso fue lo peor, No me porque digas. obviamente no ¿A quién era Alex? correcto. ¿No es correcto? Creo que al Flaco Peláez le pusieron pica No, pica. no me digas. Entonces, digo, es muy incómodo, tienes Durísimo. que meterte a bañar de nuevo No, y de repente tenías prisa. La comezón. Claro, todo eso. Al Flaco en una ocasión tenía una entrevista, le cortaron la manga del pantalón, bueno, los pantalones, las piernas, le cortaron uno arriba de trabajo, Para hacer los shorts. le hicieron un short aparte. ¿Y quién era el cabulero? ¿Quién era el que hacía las ¿Quiénes bromas? hacían todo eso? O sea, ¿quién Bueno, era el pues que...? eran Digo, varios llámalos de ahí. matador. Sí, pero eran Que sí lo varios, veo, el matador varios lo que veo. de repente entraban en la joda, y Peláez también entraba en la joda, o sea, ¿también? porque O a sea, la porque final... ahorita uno ve a Peláez muy tranquilito, lo veo muy analista No, deportivo. sí, pero es que ese es el mataquedito, ¿no? Ah, ok. Ya es que Mátalas callando. mátalas O callando, sea, como que exactamente. dices, no, él no va a ser. No doy crédito. Y de Y repente, era él. Entonces, hacía muchas cosas él. ay, Peláez. Estaba Tego el ratón, estaba el Ivo también. O sea, creo que el Beto igual hacía sus bromas por eso. O sea, aguantaba y se llevaba. ¿A ti te respetaban? ¿O tú Y no, decías eso? igual, ¿Ah, sí? estaba en el mismo. O sea, Sí, sí me con todo que eras respetaban un la poco estrella, más. el No, rockstar. pero no, es que ahí adentro éramos todos iguales. Todos iguales. Al ratón Yo lo entiendo, Zárate. Alex, pero al final hay unos que le pegan mejor, hay unos que tienen más talento. Sí, pero tú no estás importa. en ese mundo. No, pero no. Ahí dentro del vestuario éramos todos igual y nos exigíamos igual. Por eso yo creo que fue exitoso este equipo, porque el compromiso era para todos igual. Las obligaciones eran para todos por igual. Que unos tengan más fama o ganen más dinero no nos convertía en mejores o peores. De ninguna O manera. sea, nunca Entonces, hubo divas. no, Nada. y cuando llegaban jugadores nuevos, se leía la cartilla. ¿Así? O sea, todos igual. Aquí somos todos iguales. ¿Quién la leía? Todos. Nos reuníamos y era, a ver, así, tal, y hablaba el Picas, y hablaba Lalo, y hablaba el Nico, y hablábamos todos hablábamos. Para Sí. mostrar la unidad del equipo. No, sobre todo para que sepan a dónde llegaban. Porque pues a nosotros cada año jugadores que salían para el América o para otros lados y teníamos que buscar jugadores de otros lugares. Y algunos jóvenes, otros, bueno, de la cantera de nosotros subían igual y otros venían de otros equipos y tenían que entrar. Bueno, llegó Cuauhtémoc Blanco, llegó Calusha, llegó Joaquín del Olmo, llegó Germán Villa, que eran de la América. Estoy hablando de 4 que venían de la América porque pues ya no tenían cabida, entonces acá o venía de repente como para que los eduquemos, el caso de Cuau. O sea, como medio regaño. Para ellos era regaño. O sea, porque están Para en la élite, No, pero, en pero Cuapa, pero la tenían que irse a élite, Iscali. claro, pero la élite era más estar en Necaxa que estar en América, porque nosotros peleábamos arriba. América en ese momento obviamente se reforzaba bien, pero estaba más abajo que nosotros, y era una realidad. Y Cuau, digo, llegó con la calidad que tiene. O sea, nosotros no le enseñamos a jugar fútbol, le enseñamos a que el fútbol se juegue mejor en equipo. Y de ahí, Cuau, bueno, pues llegó a la selección del 98 con Manuel O Apuente. sea, ¿crees que la llegada al Necaxa como que sí fue un factor o Yo como creo que de que sí. alguna manera medio educó o transformó a Cuauhtémoc Blanco? Yo creo que sí. Será él que mejor lo diga en su momento. Pero él no dejó de ser figura. Él era figura en el América, pero una figura muy individualista. Él era el que hacía todo, el que como que era la diva del América, y llega a un Necaxa donde tenías varios jugadores de un nivel alto. Varios jugadores. Entonces llegó, se metió al ritmo, corría igual que nosotros, peleaba igual que nosotros, jugaba igual que nosotros, compañerismo, o sea, tipazo, porque yo creo que entendió que el fútbol es de conjunto y no es individual. Y ahí, bueno, pues la historia de Cuau. Oye, pero varios que han estado platicando conmigo acá en Secretos del Vestidor me han dicho que justo en el vestidor el Cuau, no, que era una fichita. Sí. O sea, igual, que era insoportable. Y que, con nosotros igual. que llegaba y que si no jodía no era Cuauhtémoc Blanco. Pero es que y así éramos, o sea, y está bien y bienvenido. O sea, lo que nosotros no permitíamos,
es que se fueran de joda porque había que ¿Cómo? jugar. ¿No de fiesta? No había fiesta. Espérame, no Alex, había ¿tú no fiesta. eres fiestero, Alex? No, para nada. ¿Y esa mata, Alex? No, ¿Y pues esa no mata tiene de nada que rock and ver. rollero? No, de, pero- o sea, Es, de que rockstar. es la moda, es la moda. No, yo, o sea, igual yo no tomo, no fumo. Muchos jugadores lo hacen, que no. ¿Pero lo dejaste no estoy en o nunca contra. lo has No, hecho? nunca me gustó. Nunca. Nunca. Y en este caso, lo que sí, obviamente exigíamos era el compromiso máximo. Como A dices, todos. no a se todos. vayan de fiesta. No se vayan de No, peda. No se vayan pueden de ir. cariñosas. Espérense que ganemos. Se pueden ir, pero obviamente hay tiempos para todo. Claro. Lo que sí exigíamos, los entrenamientos al máximo igual. Sabíamos que a veces venían algunos jugadores que tuvieron un fin de semana complicado, después de jugar, obviamente. Entonces, el técnico y el preparador físico se encargaban, obviamente, a ver, vamos a tratar de ver cómo lo sacamos y todo eso, pero digo, nunca llegaron borrachos, ni mucho menos, sino ya venían cansados, no habían dormido bien, o sea, de la fiesta, lo que sea. Y la exigencia era igual, o sea, vamos, porque aquí no estamos para regalar ni dinero ni nuestro prestigio. Y como dices, en esa época, con todo y que eran el hermano menor, estaban mostrando que eran más picudos que el hermano mayor. Oye, pero me imagino que te acuerdas de todas las finales, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal esa contra Celaya? A mí se me hace como que muy extraña, muy loca en la onda de la historia del fútbol mexicano porque, o sea, ganaron por empate. Ganamos por gol visitante. O sea, pero 1-1 y luego 0-0. Sí, Y terminan siendo campeones. sí. Y entonces la gente se queda así como que con el nudo en la garganta de gritar el gol de, no es posible, ¿en serio 0-0 y campeones? Sí, por el de visita. Los que reclamaron más fueron obviamente Claro. la gente del Celaya, Yo sé. porque son los que perdieron. Ellos calificaron gracias a un empate global también, Ok. por gol visitante. Ya está. Está una probadita de Calificaron su a la propio final, chocolate. no, calificaron a la final empatando en semifinales, si no me equivoco. Creo que fue con Monterrey o Veracruz. Empatan y llegan a la final contra nosotros. Nosotros habíamos ganado nuestros partidos y el reglamento en ese momento estaba Lo hecho permitía. de esa manera. O sea, si no hubiéramos quedado campeones. O hubiéramos jugado alargue o penales, qué sé yo. Pero nosotros, digo, sabíamos el reglamento y ellos también lo sabían. O sea, es más, el buitre, gran cariño que le tengo a Emilio Butragueño, tiene la última jugada de gol, minuto 84, 85, cabecea solo en el área, solo. Yo estaba atrás y me quedé frío. ¿No gritaste un quiricocho? ¿No dijiste nada No, ahí? nada, frío, nos quedamos todos fríos porque se equivoca en la marca, creo que es Lalo Vilches, que hace un movimiento que va hacia adelante Emilio y se viene para atrás. Y Lalo hace el movimiento hacia adelante, se queda. Cuando viene el centro, viene pasado, estaba solo, o sea, ni siquiera tuvo que levantar a saltar o Tú cabecear. dijiste, la va a meter. Aquí abajo la cabecea y la quiso colocar a un lado de Nico a la derecha y la pelota salió apenas del poste, apenas. Fue ese año fuimos bicampeones. Y entendiendo que la gente se la haya, no, pero así no hubo ganador. El reglamento lo amerita. Después lo cambiaron. Pero gracias Como a en su eso, ¿no? momento han ido cambiando Claro. reglamentos que si no favorece un equipo o si no se les hace justo, cambian. Antes el gol visitante valía. El gol de visitante Claro. te daba la posibilidad del desempate, en el desempate ganar. Luego que la posición en la tabla. Luego que si en el caso del play-in que están haciendo, si terminan empates van a penales, porque es un solo partido. O sea, hay un montón de cosas que han ido cambiando, que si ahora ya también si no, en la final, si es que no hay ganador, esa me parece justa y correcta. Y ojo que ganamos nosotros con un empate global. Me parece justo que haya un ganador. Perfecto. O sea, no importa la cantidad de goles de visitante, no importa que si hay un ganador global, es el ganador. Punto. Y ahí me parece hay cosas interesantes. Oye, ¿y crees que tal vez en alguna final o en algún partido te sentiste, no sé si robado, pero como que te quitaron la victoria, te quitaron la oportunidad sí. de levantar la Sí, copa? y hemos hablado con Arturo Bricio Porque ese de contra Santos, contra Santos. ese de Borghetti, Es perdóname. un offside terrible, más grande que una casa. Si hubiera Pero VAR, aparte, si hubiera VAR, no era gol. no, si hubieran sido honestos los árbitros o en línea, porque es el que le cruza a Arturo. Yo estaba cerca de Arturo cuando vemos la jugada y le grito yo offside. Y él voltea a ver a su abanderado y el abanderado sale corriendo. No. Entonces, él
todavía se acerca al abanderado y le pregunta, oye, ¿estás seguro? Porque los dos vimos que era offside. No puede ser. Pero pues la mejor vista tiene Supuestamente. el hombre que está ahí, para eso está. Supuestamente. Y le dice, sí, fue gol legítimo, arrancó de atrás. Porque eso me cuenta ya después, Arturo, ya cuando fuimos compañeros ahora en la televisión. Marcan el gol, bueno, después le expulsan al ratón por insultos, porque obviamente ya se terminó el partido prácticamente ahí. Aparte, en la semana nos anulan un gol, un tiro de afuera de Juan Ramón Jara, que la clava en el ángulo, era el 2-0 al Santos en el Estadio Azteca, y lo marcan porque Luis Hernández saltó para tratar de cabecear, la pelota pasó, fue un golazo. Pero no, es que estaba en offside. Ahí sí. Ahí sí, offside. Y lo más gracioso y triste al mismo tiempo, o irónico, es que en el Estadio del Santos tienen una estatua de Jared Borghetti con ese gol. No, con la mentira. Nunca has ido al Estadio del Santos. Con la mentira. O sea, es como si tuvieran una estatua de Maradona con la mano. Con la mano de Dios. O sea, con un gol de mentira y tienen una estatua. Se sienten orgullosos de ese gol. No fue un gol de mentira. Fue un gol bien hecho. No, fue un golazo. Pero en offside. Entonces no entra. Posición adelantada que no la marca. Alex, no me cuenta. No la marca. Pero ¿qué te puedo hacer? O sea, ya no puedo hacer nada. Ya son casi 40 años de eso. Oye, pero en ese momento tú le gritas, offside. Y él como que titubea un poco. Duda y después porque entiende. Estábamos ahí. Pero ahora que lo entrevista... llega al aeropuerto, porque ya lo volvió a preguntar y preguntó y repreguntó, nosotros enojados. No íbamos a recibir la medalla de subcampeones. Ardidísimos de lo que Nos fuimos al vestuario, llegó Enrique Borja, dice, puede ser que haya sido un error, lo comparto, pero nosotros tenemos que salir y mostrar la altura y la calidad que tiene este equipo. También en las derrotas tenemos que ser altos, tenemos que ser orgullosos. Salimos a recibir el trofeo de subcampeón, que antes había su trofeo de subcampeón, y las medallas de subcampeón. Y sí, dolió, pero tenía razón. O sea, Santos, ni su gente, ni el fútbol mexicano, pues era responsable de una situación de un error, ¿no? No, qué ardor total. Oye, antes de cambiar de playera, ¿cuál es para ti? Porque a lo mejor se pregunta toda la banda necaxista. Sí. El mejor gol que metiste con Necaxa. El mejor gol, es que yo hice un montón. Yo sé, pero... Fíjate, hice 93 goles. Ídolo del Necaxa, Aguinaga. Me faltaron 7 para el 100, hubiera sido maravilloso. Pero bueno, me sacaron de Necaxa en un momento dado. ¿Me sacaron? Me salieron. No me digas. O sea... Buena onda estos güeyes. Pero bueno, el mejor gol yo creo que el que le hice a León. ¿Cómo fue? Con un doble remate. Okay. Vino un centro creo que de Sergio Vázquez para Hermosillo, me la regresa al medio del área, yo venía corriendo, la pelota me queda muy alta, me giro un poco así y le pego de cachetada. Me pego así y termino yo en el suelo y la pelota va al arco, pega en el travesaño y me regresa. Entonces me levanto y doy una chilena. ¿De supercampeón? De supercampeón. Sí, me copiaron. O sea, hermanos Curioto, pum, me copiaron los japoneses. Tengo que hablar muy seriamente con ellos para que Alex, se pongan la del pueblo. O sea, pero yo creo que ese fue uno de los mejores. visión que tenías y aparte la suerte de que te vuelve a tocar y dices, venga. No, es que hice goles, bueno, es que tengo un montón de goles, 2 de chilena, uno que le hago al Veracruz, a mí me gusta uno que estoy en el área grande, recibo la pelota, hago este movimiento para sacarme el jugador que venía de acá, hago el otro movimiento porque venía otro jugador del otro lado, encaro y le pego al ángulo del lado izquierdo del arquero. Creo que era Adolfo en ese momento, el arquero de Veracruz. Y fue un golazo. Ese día hice 3 goles. O sea, fue mi único hat-trick acá, que no era mucho de hacer goles, en realidad yo era más de pasar, que hagan goles los jugadores, los goleadores, el Flaco Peláez, el Tim Delgado, Carlos Hermosillo, el mismo Ivo Basay. Pero creo que ese fue un... Oye, y antes de la otra playera, porque, para rematar, también hubo un Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Donde a Necaxa le fue increíble. En el 2000 fuimos terceros en el Mundial de Clubes. O sea, le terminan ganando al Real Madrid.
En penales le ganamos al Madrid. Empatamos 1-1, nos iban ganando 1-0 con gol de Raúl. Y ahorita van al Mundial de Clubes a turistear, a ver qué No, fayuca pueden van a comprar en intentar. Japón, en Qatar. Van a ¿Qué? intentar Ay, ¿qué compran o qué les dejan pasar o qué van a intentar? ganar, pero no No, pueden. no sea cínico. No, por Dios. Si intenta ganar, le ganan como el Es que Necaxa que le ganó al Real Madrid Pero en penales. no te ¿Y a qué enojes Real porque Madrid los era? Pumas no hayan ido, no te enojes. Ah, o sea, Algún metiéndole, rato los invitan. obviamente, limón a la herida. Gracias, Aguinaga. Oye, ¿hubieras jugado en Pumas? No. Si tuvieras- Era uno de las camisetas que más me gustó. Yes. El otro era el Atlante porque eran los colores con los que yo jugaba en Ecuador, Deportivo Quito, eran azul y rojo, y el Atlante es azul y rojo. Oye, pero Y- ganarle al Real Madrid y a ese Real Madrid. O sea, fantástico. una fichita, o sea, Con una Manchester, estrellita. teníamos que haberle ganado al Manchester, pero yo fallo un penal. Sas. Y empatamos 1-1. Y después, por el tercer lugar, en esa época quedamos segundos en el grupo y el segundo iba por el tercer lugar. Los ganadores de grupo iban por el campeonato. Entonces nos tocó jugar contra el Madrid. Fue fantástico. Pero era un equipo duro. Tuvimos opciones de gol, varias. Ellos también. O sea, fue un partido muy bueno. Pero no en conocían al Maracaná. Necaxa. O sea, no sabía el Real Madrid quién era Aguinaga. Nos vieron O sea, ni quién jugar era los Nacho partidos Ambriz. anteriores, O sea, pero, como que le veían diciendo, pero "Listo". estuvimos en el mismo hotel cuando llegamos ahí. ¿Ah, sí? Ahí en Río de Janeiro, ellos llegaban y después se fueron a Sao Paulo, porque ellos, su grupo lo tocó en Sao Paulo. Y sí, coincidimos con ellos en el hotel, ¿no? Oye, y me acuerdo que en alguna plática que tuvimos, medio me comentaste que hubo pláticas para que jugaras con el Real Madrid. Justamente antes de eso, fue en el 94, con el Mundial 94, estaba Jorge Valdano como director deportivo, estaba, ¿quién era el técnico? No me acuerdo. Bueno, y me cuenta Jorge, precisamente Jorge Valdano es el que me cuenta la historia que había el interés por llevarme al Madrid en esa época. Yo jugaba en el Necaxa y jugaba en la selección de Ecuador. Y tenían dos opciones. La una era Freddy Rincón Y y el otro era yo. En la mejor época de Colombia, Freddy Rincón, un crack. un crack. O sea, aparte, 1,90 m, fuerte, veloz, buena técnica. Otro tipo de jugador. Y jugábamos más o menos en la misma posición. Yo era, bueno, quizás era más rápido que Freddy, sí. Más habilidoso que Freddy, sí. Pero no tenía la fuerza de él. Y para Europa, el Madrid, decían, bueno, en esa época también estaba, creo que Redondo jugando ahí. Entonces, sí, se imaginaban quizás un mediocampo con gente tan alta, tan potente. Y se hicieron por Freddy Rincón. Yo pues te digo, yo te digo que es el Modric ecuatoriano. O sea, ahí estaba. Fíjate que después del Mundial de Clubes también sonó una posibilidad de irme al Madrid. Pero ya tenía 34 años. Y Ya era, imagínate. Bueno, tenía 32, ya era más difícil que vaya. Toda la vida. A ver, Sí. déjame checar esta. ¡Ah! La baraja. Justo de lo que estabas hablando. Mira, Sí. Aguinaga Bueno, de la selección. Aunque esta camiseta Dímelo. fue mi última camiseta que vestí, ¿Ya? fue con la que me retiré prácticamente. Ok. Fue mi última Copa América y el último partido de Copa América, Sí. mi octava Copa América. Tengo el récord de Copas América jugadas. Venga. La jugué contra México, mi último partido. No. Mi Como último que se cerró el partido ciclo bonito. en Copa América, sí, porque después, hay un partido con la selección también, porque después se terminó la Copa América, sale el entrenador, viene otro entrenador y me borra. Ya no quiso. Dije, bueno, yo tampoco, pero ya estoy viejito, me iba a retirar. Ese año me iba a retirar de la selección, el año 2004, que es en Perú la Copa América. Yo me iba a retirar ese año precisamente, pero a finales. No me dieron chance, me retiraron antes. y bueno, pues ya, hice una rueda de prensa agradeciendo y listo. O sea, Pero no, o sea, no hicieron nada, o sea, como que ¿Y no crees que eso, o sea, como cualquier para la vecino. historia Sí. de Alex Aguinaga, para lo que le dio al fútbol ecuatoriano, ¿no crees que se merecía una mejor despedida? Siempre. Y no solamente para mí, hay muchos jugadores que se han merecido siempre mejores salidas, mejores O despedidas. sea, un reconocimiento, ¿no? A toda la labor, a todo lo que han hecho. Mira, yo fui el primero en llegar a 100 partidos con la selección. Fuimos con el grupo del 2002 los primeros en calificar a un mundial. Nada más. O sea, ni por invitación habíamos ido, que fue en el 30, que era invitación.
Ecuador desistió de ir porque no tenía selección. Hubiera sido el primero y quizás el único hasta después del 2002. Las eliminatorias eran muy difíciles, siguen siendo muy difíciles, aunque ahora califican todos y los que no, pues deben estar muy mal. No, pero igual, Hoy, Chile, o sea, ¿tú crees que México podría calificar si estuvieran con Conmebol? en la época de nosotros, difícil. Pero lo podía hacer, sí, porque yo creo que en esa época tenía mejores jugadores que ahora. Pero sí iba a pelearle muy duro. Iba a pelear muy duro porque en Sudamérica tenemos 3 campeones mundiales: Argentina, Brasil y Uruguay. Chile siempre ha sido un equipo muy fuerte. Paraguay, durísimo. Colombia en su mejor época. Perú en la época de Oblitas, de Cubilla, en los 70s, por ejemplo, 70 y medio de 80. Eran equipos muy fuertes, muy fuertes. Y no dejar nunca de lado un Bolivia, que juega en la altura es difícil, al mismo Ecuador, Venezuela, que estás ahí. Oye, Alex, y el hecho de que no te dan como la despedida que te mereces, ¿qué es? O sea, la federación al Sí. final no te reconoce, no le Sí, interesa. a Porque ver, como dices, yo siempre estás he en la sido- historia del fútbol Yo ecuatoriano. siempre he sido muy frontal en mis declaraciones y en mis opiniones. Y lo que no me gusta lo digo, y no me importa si lastimo susceptibilidades, porque no toco nunca temas personales. O sea, pero has pisado callos. Sí, Has dicho porque cosas que les molestó. toco temas profesionales que afectan directamente al fútbol. Y lo hago hasta ahora. Hoy trabajo todavía en una radio en Ecuador, y trabajo acá en Fox. Y cuando hay que hablar de la Federación Mexicana como de la Federación Ecuatoriana o de los equipos, si hay alguna situación que me parece no acorde a la honorabilidad del club, de la institución o de la misma, Tú del no te mismo callas. fútbol, no me callo. Digo, no me compra nadie porque no me vendo. Entonces trato de ser muy objetivo y las cosas que digo, lo digo con la intención de que se enteren de que no somos bobos y de que tienen la posibilidad de rectificar. Pero entonces, ¿qué has dicho? Que a lo mejor la federación dice, ¿sabes qué? Aguinaga es rebelde. Un montón de cosas. Aguinaga es rebelde. Un montón de Aguinaga cosas. no. Espérense, porque en lugar de aventarnos flores, nos está aventando No, piedras. un montón de cosas. Bueno, desde que era capitán, igual yo íbamos a hablar de premios con los directivos y veíamos la manera de que pueda salir beneficiado la federación, pero también los jugadores, que son los que vamos a dar la cara. Entonces, muchas veces les dolía que las cosas se les dijeran en la cara. Y yo nunca tuve pelos en la lengua. Digo, cuando había que levantar la voz, lo levantaba. Y cuando me tuve que pelear, me peleaba. Pero Que eso, pues, digo, a lo mejor en las nuevas generaciones no se ve tanto, pero en tu época, el hecho de que un jugador como tú, con tus características, que además, como que de echarse equipo al hombro, le hiciera ver a la federación la importancia de lo que es ser jugador profesional de fútbol. O sea, como que ahorita... no sé si has visto una declaración del pibe, que es la que siempre sale, el no joda. Cuando dice, oiga, pibe, ¿va a comprar boletas para el partido? ¿Comprar boletas? No joda. Jugué 20 años con la selección. Dice, Por lo ¿cómo? menos. Dice, Exacto. va a comprar una boleta, va a comprar. Dice, no, hermano, si eso me lo he ganado. Y tienen razón. El tema es O sea, porque que... aquí, por ejemplo, no hay Sí. sindicato de futbolistas. Sí, puede haber. Bueno, pero así como que el gremio no se une. Pero aunque se unan, o sea, no es que esas iniciativas deberían venir de federación, de cualquiera, de México, de Ecuador, del mundo. Hay otros países en donde tú ves, por ejemplo, FIFA. ¿Qué hace FIFA? ¿Quién está en el palco de FIFA? Está Cafú, está Ronaldo, Roberto Carlos, gente que en su momento, y hablé de 3 brasileños, como pude hablar también, que está Lothar Matthäus y está Zinedine O Zidane. sea, sus estrellas. Estrellas que en sus selecciones hicieron algo por el fútbol y que FIFA lo reconoce. Que te llamen o no te llamen no es lo importante, pero llaman a mucha gente. En Ecuador o en México, de repente, ¿quiénes están en los palcos? Otros directivos, presidentes de clubes, gente que no
pisado la cancha para patear un balón, pisa la cancha para ver qué se siente, pero no han pateado un balón, no han hecho en realidad nada por el fútbol más que tratar de hacer algunas cosas de la parte de mercadotecnia, que no es malo, es bueno, pero a los grandes jugadores no los reconocen. Y eso es en muchos lugares, ¿no? Entonces, es parte de lo que a nosotros nos molesta. Oye, y portando esa playera, Sí. ¿qué, digamos, recuerdo tienes en ese vestidor de compartir con todos? Porque obviamente yo creo que ahí, si en el Necaxa te veían como ídolo, ahí sí era como, o sea, casi como ver a Messi en la selección, o sea, era... Pero es que, a ver, tú me conoces, Beto, y la gente que no me conoce no podrá opinar lo que te voy a decir. O sea, para mí, yo era uno más de la selección. Tú sí, pero los demás... No, pero igual, o sea, yo no me hacía sentir distinto. O sea, yo no pedía habitaciones separadas, yo no pedía habitación individual, yo no pedía... Trato diferente. Yo no pedía privilegios, nunca. Es más, en alguna ocasión la selección todavía no tenía su casa, que es muy linda, y hay que decir que algo que hicieron muy bueno el tema de la federación es hacer esa casa con instalaciones espectaculares para que se concentren los jugadores. Nosotros concentrábamos era un complejo militar, donde los cuartos estaban hechos para el soldado, ¿no? No es que las camas eran buenas. Pero medio cómodas. No, eran buenas porque digo, era como más que para la tropa, un poquito más arriba, ¿no? Okay. Que tenías, y adaptaron para que nosotros estuviéramos ahí. Digo, la ventaja, un complejo cerrado, tenían una cancha de fútbol, entrenábamos ahí y así, y ahí calificamos al Mundial. O sea, y la comida era para todos igual. Y tú no eras de esas que yo voy a un hotel 5 estrellas. Sí, exacto. Yo odiaba los hoteles. ¿Por qué? Para Alex? concentrar. ¿Por qué, Alex? Porque el hotel ¿Te dejó traumado el matador? No, ¿Batman y no. Robin? ¿Te dejó traumado acaso? Había mucha gente, o sea, gente extraña a nuestro entorno, que igual, digo, no podías bajar a estar en el lobby sentado los jugadores. Yo pasaba mucho tiempo en mi cuarto, pero los jugadores no podían, por ejemplo, pasar o bajar, estar con su familia que les fueron a visitar, porque venía la gente, autógrafos, fotos. Era insoportable, era imposible. Entonces yo en esas, era lo magnífico, porque yo me levantaba, iba a desayunar, regresaba, llegaba a mi cuarto, ponía a ver televisión, a leer un libro, lo que sea. Focus, Sí, concentradísimo. Es que era eso, vas a jugar, no vas a... A rockstarear. Hoy si no estuviera cerca de un centro comercial, se enojan. Hoy rockstarean. Sí, y ojo, después en tu época no había celular. Después te gusta, ¿no? Ir al centro comercial, es lindo, porque vas a comprar algo para la familia. Pero son concentraciones cortas, enfócate, métete en lo que tienes que hacer. Obvio es un factor. Digo, en tu época no estaban ahí pegados al celular. Ahora ya, en esa época no había, por suerte, gracias a Dios. Hoy no les despegas. Pues imagínate, dile al jugador. Yo por ejemplo, como concentración técnico, sin celular. Claro, no, yo como técnico, sí. No. A la hora de, no en la concentración, a la hora de la comida, sin celulares, cero celulares. Estamos aquí, venimos a comer, a convivir, a hablar. O sea, estás con el celular así. Compartan. Exacto. Sí, como dice uno, dice, güey, se me fue el wifi en mi casa. Tuve que hablar con mi familia. Parecen buenas personas. A lo que ha llegado. Oye, Sí, Alex, y en partidos de selección ecuatoriana, ¿cuál es a lo mejor el que recuerdas porque te tocó enfrentar a una megaestrella que dijiste, no, este jugador sí? Maradona, contra Maradona. Nada más. Fantástico. Después tuve la suerte de convivir muchas veces con Diego, conversar muchas cosas. A mí me pareció un gran tipo. Después ya su idea política, si me gusta o no, es otra cosa. Si lo que hizo de su vida comparto o no, es otro tema. Pero él, un líder en la cancha, fuera de ella también, con la gente de Argentina, con la gente en general del mundo del fútbol. Y verlo jugar, haber sido de ensueño. Digo, si uno en los videos se queda el primer partido que tuve para verlo a Maradona de frente, no pude jugar porque me sacaron de la selección. Bueno, me pusieron en la banca. Okay. Y en la banca lo vi jugar a Maradona, hizo 2 goles, ganó Argentina 3-0 a Ecuador en la Copa América del 87. Yo jugué el siguiente partido contra Perú. ¿Y tú como fan, ahí en la banca? No, pues casi. O sea, había que aplaudir las jugadas, la habilidad, la calidad, la fuerza. O sea, el tipo, un fenómeno. O sea, para mí,
Después de Pelé, y no lo pongo después, yo lo pongo a la par de Pelé, porque yo después, porque en la época de Pelé era distinto. Pelé jugó siempre rodeado de figuras en el Santos, como en Brasil. Por un tema de la dictadura militar en Brasil, no le permitieron salir a jugar a Pelé en otros países. Pero bueno, fue un Santos fantástico. Maradona fue y le hizo campeón a un equipo como el Napoli, que era nada en Italia. Y lo hizo campeón de la Champions también. O sea, ¿no? de la los UEFA. pocos que él solo podía ser campeón a un solo equipo. Sí, no solo, pero un tipo que pesaba mucho en su equipo. El Diego era otra cosa, ¿no? Y sí me dio mucha tristeza cuando falleció, porque de la manera en que fallece, nadie, dice uno, quisiera tenerlo eternamente, pero bueno. No, y es que la vida que tipazo, tuvo. Un tipazo. Me tocó una vez en Necaxa, así como tuve problemas con la federación, también tuve problemas de la directiva del Necaxa. No. Pero me llevaba bien con algunos directivos. Entre ellos Alejandro Bocardo. El ¿no? Aguinaga problemático. Entre ellos no se Alejandro dejaba. Bocardo. No me gustaban muchas cosas. Alejandro Bocardo, y había invitado a Maradona. Yo no supe que estaba Maradona en Aguascalientes. Yo estaba en Aguascalientes, tengo mi academia allá, y estaba en Aguascalientes viviendo. Y de repente, no me acuerdo por qué, fui al hotel, un hotel que estaba ahí no voy a decir los nombres. Y llego yo y de repente veo que se acerca la camioneta de Necaxa, una Laván. Yo me llevaba muy bien con los choferes, con la gente, los empleados de Necaxa, entonces me acerqué a saludarlos. Cuando me acerco a saludar, abren en la puerta y se baja Maradona. Sin avisarte. No, estaba con una casaca porque había ido a jugar fútbol en el Estadio Victoria, con Alejandro Bocar y todos ellos. Y me ve, Alex, digo, Diego, ¿qué haces aquí? Oh, me invitaron a jugar una cáscara y todo. Dice, ¿por qué no fuiste? Yo, no me invitaron, estos desgraciados, no estaban los directivos ahí. Dice, no, hubiera sido porque son unos muertos todos. Dice, pues nos hubiéramos divertido. Yo, no, pero bueno, Diego, quizás en otra ocasión. Estoy molesto, estoy enojado con ellos. Sea, yo estaba ahí, no me invitaron. ¿Por qué? Porque tenían muchos celos, egos. Porque hicieron grupos. Sí, y dijeron, bueno, es que no importa, pero Diego era así, o sea, era muy cariñoso, muy agradable. Era muy querido por la gente alrededor de él. La gente que estuvo cerca de Diego lo querían muchísimo. Entonces, obviamente, y él me tocó. Luego jugué en el 89 contra él, empatamos 0-0 contra Argentina. Esa Argentina que había sido, y después tuvo la final del 90, con Ruggeri, con Maradona. Era un equipazo el que tenían. O sea, viste esa máquina jugar. Claro. No, ya me enfrenté y tengo una foto muy buena con el Diego, de frente, yo tocando la pelota como un taquito y él frenándose. Esa es una de las mejores fotos, de las que más me gusta. Qué belleza. Para que vean nada más la calidad de invitado y de leyenda que tenemos en Secretos del Vestidor. Vamos a rematar con esta, a ver qué me dices, porque, a ver, ¿cuál va a ser? ¿De qué me está...? ¿Es neta? ¿En serio? ¿La de la máquina? Es que Aguinaga la también. Máquina de Cruz Azul. Cuéntame esa historia, Alex, porque, o sea, todos, yo, la banda, obviamente te hacemos en Necaxa, pero ¿en qué momento? Con la máquina. Dices, ¿sabes qué? Ojo, que este no era la marca. No, vamos a ver otra. Más te digo, era otra, eran unos rombitos. Para que vean. Se fijen los detalles. Te trajiste otra playera. Siempre se va a quejar Aguinaga, siempre. Alguien va a decir algo, subo mala playera, ofrecemos una disculpa. Entiendo a los directivos del Necaxa, entiendo a las federaciones, perdón. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Sí, cierto. ¿Ok? Por favor, para la próxima. Mira, ahí está la foto, mira. Aguinaga, y hasta dijo, el rombito, ya estamos. Los dos rombitos. Pero ¿cómo llega tu carrera a la invitación? Me salen de Necaxa. Pero no te avisaron. Mira, no, a ver, el último año de Necaxa fue muy malo, porque el equipo iba a cambiar a Aguascalientes, se iba para Aguascalientes. A hacer hidrocálidas. Hidrorrayos. Y vendieron todo con la imagen de Aguinaga, Sague y Luisito Pérez. Y a mí me iban borrando. Me iban poniendo cada 15 minutos para jugar 5 minutos los partidos. El entrenador era Raúl Arias y el presidente era Justino Compeán. Y ninguno de los dos quería que yo vaya ya como jugador allá. Primero, Justino por el tema económico, porque yo ganaba un buen contrato. Me quedaba un año más de contrato. Y Raúl, no sé, en realidad porque quizás era muy amigo de Justino y tenían en sus planes otras cosas. Ok. Y bueno, está bien. Tienen todo de hecho. Nunca lo tomé personal. Era negocio.
Para mí era negocio. ¿Te gustó la manera en que te despidió Necaxa? No, para nada. ¿Hubo acá Es que reconocimiento? no me despidieron, me obligaron a que me fuera. Yo siempre fui un jugador muy decente en la cancha, igual si había que pegar, pegaba, si me tenían que pegar, me aguantaba y ni modo. Pero siempre fui un tipo honorable. Vine a México nada más entregando mi palabra. Tuve mejores oportunidades, mejores opciones económicas, pero había dado mi palabra y yo lo cumplo. Cuando veo que ese año era muy difícil y veía yo, porque fui yo a Aguascalientes a buscar casa con mi esposa, porque mis hijos estaban acá en México, fui a Aguascalientes a buscar casa, es más, encontramos en un campo de golf, Pulgas Pandas, ya me gustaba el golf, dije, va a tener tiempo de jugar. Está rico el lugar, me quedo, venga. Sí, y vimos algunas casas con mi esposa y ya teníamos más o menos El señalado plan. el lugar. Eso fue más o menos 6 meses antes de que el equipo fuera para allá. Cuando se va acercando la fecha, cada vez jugaba yo menos y cada vez vendían más la imagen mía como jugador. Y yo digo, voy a llegar a Aguascalientes engañando a la gente, diciendo que yo soy la figura cuando no me toman ni en cuenta aquí. Terminó el año y dije, ya no sigo en Necaxa. Ya no sigo porque me han tratado mal y creo que no se merece ni la gente de Tú Aguascalientes. pediste tu salida. Sí. Y ellos O sea, como estaban que te orillaron felices. de alguna manera. Ellos estaban felices. Pues, es más, cuando le dije yo a Raúl Arias, me dijo Raúl, bueno, Ni siquiera fue como un, ve, a ver, vamos ve, a ve ver de qué manera te pues, retenemos. bueno, no, ve a hablar con Justino para que le cuentes. Fui con Justino, le digo, Justino, ¿sabes qué? He tomado la decisión de salir de Necaxa. Ay, sí, ¿qué vas a hacer? Dije, no te voy a poner un preocupes. restaurante. Opciones tengo muchas. Claro. Todavía tengo hilo en el carrete y seguramente jugaré en algún equipo. Me hablaron del San Luis en ese momento, que era como el equipo era Necaxa, San Luis y América, que eran como el grupo del grupo. Y le dije, no, me voy a ir a Ecuador. Les agradezco mucho. Me hablaron de Liga de Quito, de Ecuador. Y yo no fui en ese momento porque no había hecho un año de jugar 15 minutos. A ratos jugaba. No te sentías tan en forma. ¿No? Y le pedí, y ya fui a hablar con Enrique Mesa, con Ojitos. Le dije al profe si me daba chance de hacer la pretemporada en Cruz Azul. La pura pretemporada, si es que hay la opción, nomás porque necesito estar bien físicamente. Pero tú moviéndote, Para yo hablando de irme- ojitos y no, todo. iba yo, para irme a Ecuador con una mejor preparación física. Y me dijo, Enrique, déjame hablar con los directivos, es una decisión de los directivos. Habló con la gente, con la directiva, con Billy Álvarez y me imagino que el grupo de directivos. Me autorizaron ir a la pretemporada, fuimos a Iztapa con el equipo. A mí me recibieron en el aeropuerto con mi maletita. No, me trataron fantástico. Fíjate, yo salgo de un equipo que me trató mal cuando le di 14 años y un equipo que estoy llegando me trató como si fuera una figura. Lo que eres, al Bueno, final. Pero No, pero qué para terrible. Necaxa, no para Cruz Azul, para No, otro o sea, equipo. pero qué terrible que Sí. Necaxa no lo valora. Sí, y qué bueno y que otro acá equipo sí. como Cruz Azul dice, ¿sabes Y qué? acá sí. Tenemos un gran jugador llegando al equipo. No, aparte, iba por la pretemporada, ¿eh? Y eso... O sea, tu intención era solo pretemporada y luego irte a Ecuador. Y estaba marcado, o sea, yo no tenía no tenía contrato, hice la pretemporada sin contrato. O sea, yo, ante mi propio riesgo, si yo me lesiono, me tengo que yo mismo recuperar. O sea, hice la pretemporada, trabajé igual y jugaba los partidos. Me decía Enrique si podía jugar, le digo, claro que sí, juego. Pero no tienes contrato, no pasa nada, le digo, o sea, yo juego. Pero te vas a lesionar, Tenía no me importa, me rifo. 35 años. Okay. Y ahí Enrique, 10 puntos. Cuando termina la pretemporada, me acerco a Enrique y agradecerle porque había terminado mi etapa de pretemporada, entonces ya podía yo dar el siguiente paso, ver si en Ecuador había la opción, porque luego se cerraba el libro de pases. Y me dice, ¿no te gustaría quedarte como quinto extranjero? Porque habían 4 y yo era el quinto extranjero, ¿no? Estaba el Chelito, estaba el Chelo, los dos Delgado, estaba el Cata Díaz y estaba John Javier Restrepo, colombiano. 3 argentinos, el colombiano, y me invita a mí como el quinto extranjero. Le digo, encantado de la vida.
me quedo yo en Cruz Azul y cuando voy a firmar contrato me dicen, ¿firmas por 1 año o por 6 meses? Dije, firmemos por 6 meses, porque yo di mi palabra para ir a Ecuador el otro año. Ok. Entonces, ahora, si es que después de 6 meses quieren que siga, pues obviamente les agradecería a la gente de Ecuador, pero ante un contrato, pues no puedo hacer nada. Pero mi idea ya estaba en irme a Ecuador. Jugué un solo partido de titular con Cruz Azul, un solo partido de titular. Y ese partido fue muy bien. Creo que le metimos 4 en el medio tiempo jugué, es más, medio tiempo de titular. Y le íbamos dando un baile al Atlas, le íbamos ganando 4-0. Entras al vestuario como... Reforzado. Me sentí muy Feliz. bien. Primer Claro. partido que jugaba como titular, creo que fue la tercera o cuarta fecha. Y me saca Enrique, dice, hay un cambio, entra un jugador por otro. Sale Alex. Y tú, Sí. espérame, estoy dando mi máximo. Estaba, estoy regresando a mi prime. No, pero andaba bien, porque la verdad que me fue muy bien ese partido. El siguiente partido dije, bueno, que él con 4-0 le da oportunidad a otro jugador para que también agarre ritmo. Estábamos empezando el torneo. Siguiente partido, a la banca. Al otro partido, a la banca. Entonces me acerqué a hablar con Enrique. Claro. Y le dije, profe, yo no me gusta hablar nunca con los técnicos porque yo respeto las decisiones sí, que tomen. Pero quiero saber qué pasa. ¿Por qué estoy en la banca? Siempre entraba, ¿eh? Siempre entraba arrancando el segundo tiempo, 10, 15 minutos y arrancaba y yo jugaba. Y me dice, Alex, digo, ahora sí que es un secreto de vestidor. Yes. ¿Lo querías? Y me dice Enrique, me dice, Alex, a ver, tú eres muy inteligente, no sé si me estaba sobando un poquitito, pero me dice, a ver, ¿qué jugador aquí en compañeros tuyos tienen la calidad que tú tienes para jugar fútbol? No, le digo, hay varios, sí, pero tú, por ejemplo, tienes una visión de campo distinta, ves el juego de manera diferente. Si el equipo está lento, tú entras y pones 2 pases largos y el equipo va más rápido. Si el equipo está muy acelerado, tú entras y empiezas a tocar y darle otra pausa. Digo, pero eso lo puedo hacer dentro de la cancha. Me dice, sí, pero no al mismo nivel si es que lo ves el primer tiempo. Además, tú estarás quizás para unos 70 minutos. Digo, pero te daré 70 minutos. El que te di de 4-0 sería muy bueno. Me dice, pero no, porque yo te necesito para cerrar los partidos. No hay un jugador así, de esa calidad, y que me entienda cuando yo le digo algo. Yo le di 3 o 4 nombres que así pueden. Me dice, no, no, eres tú. Y bueno, no me gustó, le digo, no me gusta tu decisión ni tu opinión. ¿Al Ojitos? Pero sí. ¿Le dijiste al Ojitos sí, eso? Pero la voy a respetar y la voy a acatar. Entonces, obviamente, le digo, no me gustaba que fuera yo banca porque podía ser en la cancha, pero tú eres el técnico y yo acato y voy a dar mi máximo. Terminé jugando los otros partidos, siempre de banca entrando, de banca entrando, de banca entrando. Es que era su cambio sorpresa, sí, era su cambio importante. Yo era el hombre que me decía, Enrique, ya viste cómo está el equipo rival, ya viste cómo está nuestro equipo, necesito que hagas esto. Entraba y hacía eso. A veces resultaba, a veces ganaba, a veces no, pero yo hacía mi trabajo. Cuando termina el año, traen a Lucho Figueroa, a Luciano, y me dice, bueno, y obviamente iba a salir un extranjero. Me habla Billy y me dice, quiero hablar contigo, Alex. Y yo ya sabía, tenía contrato, también terminaba. Entonces me dice, nos vemos en tal lugar, conversamos, y muy bien, Billy, la verdad, señor, yo lo quiero mucho a Billy Álvarez, y me dijo, vamos a traer a Luciano, ya lo sabes, va a ser un extranjero, y en Cruz Azul nos manejamos de esta manera, todos tienen contrato menos tú, vas a ser tú el que salga del equipo. Digo, sí, perfecto, ya lo sabía, te agradezco mucho, igual que cualquier cosa que necesites, estoy a las órdenes. Me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te puedo ayudar? Digo, no te preocupes, Billy, yo voy a Ecuador porque tengo una propuesta de un equipo allá. Y bueno, terminé en Liga de Quito jugando 2 años, jugando más de 50 partidos por año.
Fui campeón del torneo, llegamos a semifinales de Sudamericana, cuarto de final de Copa Libertadores. O sea, como que el Cruz Azul te sirvió para regresar a tu nivel. Sí. Un poco después de, No, sí. de cómo te habían apagado en Necaxa. En realidad regresé a mi nivel en Ecuador, porque con Cruz Azul también jugaba 35 minutos. Oye, ¿y algún comentario, algo que tengas ahí de Ojitos Mesa? Porque a mí me han platicado varias anécdotas bien densas de Ojitos Mesa. ¿De qué es exigente? Exigente, pero también que tiene una estrategia para poder relajar a los jugadores. ¿Nunca te digo a ti? De las famosas chamarras. Esa no nos la dijo a nosotros, pero sí me la sé también. ¿No te tocó? No me tocó. O sea, del buen sentido, ¿no te tocó? No. ¿No te dijo nada? No, ¿estás nervioso? Relájate. No, yo tenía mi propia técnica. Pero entonces ya puedo dar por hecho que ya que 2 que 3 han dicho que sí, Ojitos Mesa te recomendaba, estás tenso, no puedes dormir, chaquetita y a dormir. Eso decían, pero no, nunca me tocó a mí. Pero ¿Tú sí, llegabas, eso es supuestamente... Tú llegabas flojito y cooperando, ¿no? Ya relajadito, sin problemas. Tenía problemas. Sin inconveniente. Yo nunca tuve problema para dormir. No. Ni ahora. No. El que nada debe, Nada duerme teme. bien. Y así es de relax y de tranquis. Te agradezco infinitamente la plática, Alex, pero Muchas gracias. igual invitar a la banda a que estén pendientes de tu academia de fútbol. La academia sí, la tengo allá en Aguascalientes. Ok. La establecí ahí cuando fui con Necaxa como director deportivo. Pero sigue funcionando la academia. Sí, es la Academia Alex Aguinaga. La pueden seguir en redes si quieren, obviamente. En Instagram sobre todo, que es donde más información sale. Y los que están allá, los chicos que quieren aprender a jugar fútbol y sobre todo tema de convivir, de disciplina, Porque tú me imagino de que puntualidad. los asesoras, apaprovechas y les das tus comentarios. Y a los profesores sí les pido que les ayuden a mejorar como seres humanos. Porque la carrera del fútbol puede llegar o no, pero ser humano va a ser siempre. Entonces, te ayuda mucho. Cuando vas a una escuela de fútbol te ayuda porque los amigos son para toda la vida. Son amigos que haces fuera del lugar de estudio, de trabajo. Digo, tú lo sabes mejor, los amigos del deporte son amigos para toda la vida. Imagino que obvio en la academia tiene como tu filosofía y como dices, o sea... Es que sí, no puede haber otra. O sea, además, como dices... Los valores están ahí. De jugador, pero ser una persona íntegra y que disfrute de la experiencia de jugar. Así es. Y los profesores también pasan por ese mismo criterio. Profesores que no generen eso, pues obviamente no pueden seguir. Y la mayoría de los profesores, por no decir todos, bueno, todos en realidad son egresados de universidades en base a ciencias del deporte, que saben y tienen conocimiento en general de todos los deportes, pero que se enfocan en el fútbol. El director es mi hijo, es director técnico egresado de aquí del ENDIT, y además es licenciado en ciencias del deporte, o sea, y ahora está estudiando administración de empresas, todo eso. Amantes del fútbol. Al chico. Gracias, Alex. Y Muchas nada más para gracias. concluir, ¿tú crees que en algún momento regrese el Necaxa a ser un equipo de época como tú lo dejaste? Pues tardamos 40 años para ser campeones, ¿eh? Te falta entonces. O sea, No, o sea, la transformación. Falta mucho, pero... O sea, la transformación. Pero, a ver, el tema de los tinajeros, ¿no? Que son los que están manejando el equipo, ellos invirtieron su dinero. Yo los entiendo. No comparto, pero los entiendo. Porque ahora ya hay celebridades dentro del equipo, ¿no? O sea, sí. Longoria y creo que Deadpool. Deadpool también. Exacto, Deadpool también está ahí. Y también está Ozil. Ok. Pero bueno, ellos también invierten y quieren sacar dinero. O sea, entiendo esa parte. Ojalá que le dieran un poquito más de tiempo para que el Necaxa pueda armar una base y de esa base, pues ya si sale uno otro y tener una base sólida como era la que nosotros teníamos. O sea, sí se puede lograr. No, sí No se sé, puede. como... Todo se puede, pero pues el negocio es primero siempre. Pusieron dinero. Salud. Mi amigo Alex, que cuando yo lo veía en los pasillos de Fox Sports le gritaba ¡Aguinaga! ¡Aguinaga! Gracias por la plática, Eso sí Alex. es verdad. Salud, papá. Eso es cierto. Alex Aguinaga, Gracias. aplausos, por favor. En Secretos del Vestidor.